en la sesión de hoy hemos designado como expositor, invitado como expositor, al doctor Carlos Rodríguez, director o rector de la Universidad del SEMA, para que nos explique o nos dé su punto de vista respecto de la situación política y económica del país. Carlos Rodríguez es un brillante economista, polémico, cuyas últimas declaraciones sobre la marcha de la conducción económica han suscitado grandes comentarios, teniendo en cuenta que la presidencia del Banco Central la ejerce un economista también de la misma orientación filosófica que Carlos Rodríguez. Él ha explicado que esta conducción económica, esta cantidad de ministerios que hay, no es precisamente una forma más organizada de administrar la economía. Él insiste en el tema del déficit fiscal con respecto a la política del Banco Central, y entonces le vamos a pedir sugerencias sobre de qué forma él cree que se puede reducir o disminuir el déficit fiscal, y también cuál es su punto de vista con respecto a la política cambiaria. Bueno, doctor Carlos Rodríguez tiene la palabra. La academia es reflexiones sobre la política, sobre la situación política y económica de la Argentina. Estamos a mayo de 2017 y estamos tratando de hacer un resumen en este momento de lo que va a ser mi charla. Realmente es difícil hacer un resumen de la situación política y económica de la Argentina. Voy a tratar de resumirlo en 3 o 4 conceptos. La Argentina tiene un problema de gasto público, tiene un problema de impuestos, tiene un problema de política monetaria y tiene un problema político muy grave. Rápidamente, el gasto público en los últimos 15 años ha subido 16 puntos del PBI. O sea, si el gasto público era alto en la época de Menem, ahora es 16 puntos del PBI más alto todavía y nadie sabe cómo bajarlo. Los impuestos. La estructura impositiva argentina, hoy en día, el marco legal indica que si una persona normal que cobra un sueldo alto, relativamente alto, más alto que el promedio, pagara todo lo que tiene que pagar, estaría pagando por lo menos 76% de lo que produce. Lo cual obviamente es una brutalidad e incompatible con una economía capitalista. Para colmo, ese 76% que le sacan no tiene una contrapartida en términos de servicios. O sea que le sacan el 76 y no recibe casi nada. Van 2 de los problemas. El tercero es un problema circunstancial. Los otros 2 serían estructurales, los venimos elaborando desde hace décadas, ¿no es cierto? Elaborando y mejorando y madurando. En cambio, la política monetaria actual es un tema del gobierno actual, de Macri, que subió al gobierno y decidió utilizar un sistema medio novedoso para nuestro país, por lo menos, de estabilización de la inflación, que se llama Inflation Targeting, metas de inflación, que utiliza como instrumento de control la tasa de interés. En lugar del tipo de cambio o la cantidad de dinero o el déficit fiscal, el Banco Central fija la tasa de interés y para hacerlo emite su propia deuda. Y lo que ha pasado en los últimos 16 meses de gobierno es que la deuda del Banco Central ha explotado como nunca en su historia. El Banco Central está totalmente quebrado a cuenta de estos títulos que emite, que pagan 25% en pesos, y todo el mundo vende dólares para comprar estos títulos y eso hace que el dólar se estanque, con lo cual estos títulos están dando unas tasas exorbitantes de retorno en dólares, lo cual le da más vueltas a la bicicleta. O sea, todo el mundo quiere esos títulos, vende más dólares, cae más el dólar y los retornos son impresionantes. ¿Okay? Se llama carry trade la operatoria. Es un revival de la bicicleta de los años 70. Cada tanto volvemos a caer en lo mismo.
Yo creo que esa política no sirve de inflation targeting, controlando la tasa de interés y endeudando al Banco Central. Creo que hay que volver a métodos más tradicionales, o verdaderos tipos de cambio flotante, o verdaderos tipos de cambio fijo, o un tipo crawling peg, pero sin el Banco Central endeudándose. El Banco Central no tiene ningún rol en determinar la tasa de interés a través de deuda propia. Finalmente, el tema político. A mí me dicen que critico mucho al gobierno, cuando en realidad el pobre gobierno no tiene poder político para hacer nada, porque ganó por 51% de los votos a la oposición kirchnerista, que sacó 49%. Lo cual es válido, es cierto, y es peor todavía, porque ese 51% de los votos son de una alianza antikirchnerista amplia, que no tiene nada de ideología en común. O sea que dentro de la propia alianza de Cambiemos, que preside por supuesto Macri con el PRO, Macri y el PRO por sí solos yo creo que representan 20 puntos del total del espectro de votantes. O sea, sí, Macri no tiene poder. Ahora la pregunta es, si no tiene poder, ¿para qué se metió en esto? No sé, ¿ok? ¿Por qué no hizo alianzas con otros sectores opositores del peronismo, por ejemplo, que los existían? No, quisieron dar la pelea solos, sin los peronistas, sin hacer alianzas con fuerzas del peronismo. Se aliaron con los radicales y están siendo en este momento copados nuevamente por el Partido Radical, que no se distinguen precisamente por capacidad para realizar grandes cambios estructurales o estabilizaciones económicas, sino todo lo contrario. Entonces, hay una debilidad política muy grande, que se manifiesta en incertidumbre, falta de inversiones, falta de decisiones de consumo, y lo único que repunta, por supuesto, es la soja y la obra pública. Y acá estamos esperando las elecciones del 2017, las de mitad de término. Estamos a mayo, las elecciones van a ser en octubre, ya en agosto vienen las primarias, veremos cómo se configura la situación, pero la economía no viene bien, y la economía normalmente suele determinar los resultados electorales. Así que estamos medio mal parados, pero los milagros pueden pasar, porque el rechazo político a Cristina Kirchner es muy alto. Tiene un piso fuerte, de 30 al 35%, pero es su techo, su piso es su techo. Con lo cual es posible que se dé un milagro político, y como dice uno de los directores de Poliarquía hoy en el diario, y Macri gane estas elecciones por razones políticas, no económicas.